Comentarles que en estos momentos el Ministerio Público brinda una importante conferencia de prensa y aquí en TN23 tendremos los detalles y por supuesto las imágenes. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a esta presentación. Es importante tener como marco de referencia nuestra Constitución Política, que en sus primeros 2 artículos establece como función primordial del Estado, como ustedes pueden leer, proteger a la persona y a la familia, y eso significa sobre todo garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz de todos los que habitamos este territorio. Entonces, en ese marco de esa utopía de sociedad y de funciones del Estado, vamos a proceder a evaluar qué tanto el Estado de Guatemala ha respondido a este ideal por medio de este sistema de medición de la impunidad. Primero, en el proceso de prácticamente año y medio de esta consultoría, lo que hicimos fue definir qué es impunidad. Y la definición operativa a la que llegamos es esta que ustedes pueden leer. La impunidad empieza desde el momento en que una víctima de un delito no va y presenta la denuncia ante el sistema de justicia. También se da si el sistema de justicia no responde a esa denuncia, investigando, capturando, enjuiciando al supuesto criminal. Tampoco se logra el ideal de justicia si no se encuentran en algunos tipos de delitos soluciones alternativas positivas que beneficien a la víctima, y tampoco se logra disminuir la impunidad o alcanzar el castigo debido si no hay una condena firme por parte de las cortes, de los juzgados. Entonces nosotros decidimos irnos hasta este último eslabón, que es el tema de las sentencias condenatorias. Y entonces, para cada una de las denuncias recibidas en el Ministerio Público, ya previamente depuradas, que es lo que ustedes ven en el denominador, lo que se llama casos remitidos, son ya un primer paso de denuncias depuradas por el sistema, y a eso se le restan aquellas que se desestima, que no se concluye que no son un delito y que por lo tanto no deberían entrar al sistema. Y hay otros casos especiales donde se trasladan esas denuncias a determinadas instancias, y ese es el universo a partir del cual vamos a medir la impunidad. Y entendemos como una reducción de la impunidad cuando hay salidas alternas que son aceptadas por el sistema de acuerdo a la legislación vigente. Entre esas tenemos los criterios de oportunidad, la conversión, la suspensión, distintas figuras que aparecen en la ley, y lo más importante, que es el numerador. En el numerador son las sentencias condenatorias que se logran. Y esa relación entre sentencias condenatorias y casos aceptados como delitos es lo que nos da lo que nosotros denominamos la punidad o el castigo que se logró respecto a estos delitos. Entonces, la impunidad es lo que no se castigó. Por eso es 1 menos el resultado de esa ecuación. Es importante reconocer los esfuerzos que se han hecho previamente en intentar medir la impunidad en Guatemala. Y revisamos la literatura del 2000 para acá, y ahí tenemos, por ejemplo, el estudio del CIEN en 2002, donde se intenta ver cómo el nivel de impunidad en materia de muertes violentas en cada departamento podría estar incidiendo en que se den más muertes violentas en ese lugar. Tenemos también el famoso reporte del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que es del 2006, en el cual se establece que en Guatemala el índice de condena por homicidio no pasa del 10%. Y en ese documento se hace una advertencia de la limitación de la data para poder llegar a una cifra bien afinada.
Y es importante este antecedente porque lo que nosotros hacemos aquí es dar un paso más, un paso adelante, utilizando el sistema de información y control de la gestión de casos, que sí nos permite dar ese paso más afinado sobre cifras de impunidad. También hay que reconocer el trabajo de la Fundación MAC, donde en 2009 y 2013 también ellos midieron la efectividad del Ministerio Público y establecen que se mejoró de un 5% al 21% en los periodos donde midieron. Ahí midieron efectividad, que es un tanto distinto a nuestra definición de impunidad. Y finalmente el esfuerzo de Fundesa en 2014 para el ENADE de ese año, en el cual también se hizo una medición con los datos disponibles a la fecha de esta efectividad del sistema de justicia. Tenemos que ubicar a Guatemala en el contexto internacional. Nuestros niveles son altos o bajos dependiendo de cuáles son las cifras que encontramos en el resto del planeta. Y lo que vemos es, con datos de la Oficina de Naciones Unidas encargada del crimen y el delito y las drogas, que en Europa es donde existe la menor tasa de impunidad. ¿Por qué? Porque se logra un 81% de condenas respecto al total de víctimas. Por lo tanto, solo quedan sin castigo un 19% de los casos. En Asia tenemos un 52% y en América Latina, aquí también se incluye Estados Unidos y Canadá, pero lo que ocurre en América Latina hace que el indicador de las Américas se vea deteriorado. Entonces ustedes ven que en las Américas solo tenemos un 24% de condenas respecto al total de víctimas, en este caso es homicidios, y a nivel de todo el planeta la impunidad es del 57%. ¿Cuál es el aporte de este estudio? Básicamente los esfuerzos que se hicieron con anterioridad hacían una medición estática de la impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Tomaban el dato de delitos o denuncias en un momento determinado y la cantidad de condenas en ese mismo momento. Entonces no nos permitía entender cómo va evolucionando a lo largo del tiempo el funcionamiento del sistema de justicia. Porque lo que vamos a enfatizar nosotros es que la impunidad y la medición de la impunidad es dinámica, ¿verdad? Ocurre un delito y ese delito luego se denuncia, luego se investiga, se captura a los presuntos responsables y va avanzando el proceso hasta que finalmente se llega a una sentencia condenatoria. Entonces, el nivel de impunidad va a depender en gran medida de cuándo ocurre el hecho y cuándo van ocurriendo cada una de esas fases del proceso y finalmente cuándo ocurre la condena. Entonces, también vamos a enfatizar que el nivel de impunidad no se puede hablar de un solo número, de la impunidad global, sino que la impunidad depende de distintos tipos de delitos, porque ya solo el hecho de la cantidad de delitos que se denuncian cada año de determinado tipo va a afectar la capacidad del sistema de responder a ese tipo de delitos. También hay otras variables, como ustedes saben, sociodemográficas, como el género, el sexo, la edad de las víctimas, el lugar donde ocurren los delitos. Entonces, no se puede hablar de un solo número de impunidad global, sino que debe medirse por tipo de delito y una vez establecido eso, ese nivel va a variar dependiendo del momento en que lo medimos. Y ahora vamos a explicar los datos. Simplemente vuelvo a la definición. La impunidad representa el porcentaje de casos efectivos de un delito cometido en un tiempo determinado para los cuales no existe una condena o una salida alterna en el tiempo en que estamos midiendo la impunidad. Y esa es la fórmula que ya mencionamos. Decidimos utilizar data, como les dije, del sistema de información del MP, después de evaluar otras fuentes alternativas de data. Y como ustedes pueden ver acá,
se grafica del 2005 al 2014, que es diciembre del 2014, el momento en que terminamos de hacer el documento, el número de denuncias, en este caso de muertes violentas, y ustedes pueden ver ahí cómo van variando las acusaciones, las condenas, las desestimaciones, las salidas alternas, esos elementos que van en la fórmula de la impunidad. Y aquí solo quiero resaltar dos cosas. Ven ustedes cómo en el pico de la violencia homicida en Guatemala, que es 2008 y 2009, tenemos una gran cantidad de denuncias. Ese nivel de denuncias, por supuesto, va a afectar el nivel de impunidad. Ustedes saben que una de las razones por las cuales Europa tiene un mejor desempeño es porque el número de homicidios en Europa son mucho mejores. Entonces, es mucho más fácil a todo el sistema de justicia responder. Entonces, también aquí, en la medida en que van bajando los homicidios, también mejora por ese hecho la capacidad del sistema de justicia. Y por otro lado, quiero mencionar la curva roja, donde ustedes ven acusaciones. Las acusaciones logran un pico en el 2011 y luego ven que descienden. No descienden porque el MP sea ahora menos eficaz, sino que armar los casos de cada uno de estos homicidios lleva tiempo. Entonces, una variable importante que debemos tener presente es que conforme pasa el tiempo, del momento que ocurrió un hecho, van mejorando todos los indicadores. Es decir que ustedes ven 2014, ahí dice 26 acusaciones de los hechos que ocurrieron en ese año. Ese número va a ir creciendo conforme pasa el tiempo, porque se van armando los casos. Siguiente. Esta es quizá la gráfica más importante. Esta gráfica, si me permiten explicarla, tiene que leerse de forma vertical, ¿sí? Para cada año tenemos el primer punto que está hasta arriba, es la impunidad de los homicidios ocurridos ese año. Por ejemplo, en 2008, los homicidios que ocurrieron en 2008, ese mismo 2008, tuvieron una impunidad del 99%, porque en el primer año es muy difícil resolver los casos. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, y es cuando los puntos empiezan a bajar, ahí está transcurriendo el tiempo hacia abajo, ustedes ven cómo la impunidad empieza a disminuir respecto a los homicidios de ese año en el que estamos observando. Entonces, en el 98 se empezó con una impunidad de 99 y al 2014, que es la medición que tenemos, se concluye con una impunidad de 94%. Y conforme pasa el tiempo, seguramente muchos casos del 2008 se van a ir resolviendo y se van a obtener sentencias condenatorias y ese número va a seguir bajando. Lo que queremos enfatizar es que ustedes vean cómo a partir del 2011, 2012, 2013, los cambios en la reducción de la impunidad son más grandes, ¿sí? Se empieza incluso con un nivel de impunidad menor, alrededor del 98%, y el salto que se da de un año a otro, disminuyendo la impunidad, es mucho mayor, prácticamente de 4 puntos porcentuales. En el 2011 pueden ver, de 98 se baja a 94 en el siguiente año, que es 2012, a 92 en el 2013, y al momento de que la medimos al final del 2014, la impunidad de los homicidios ocurridos en ese año, 2011, llegó a 89%. Y esto va a seguir bajando conforme los casos trabajados van obteniendo sentencias. Y ven ustedes en el 2013 cómo se baja casi 5 puntos porcentuales la impunidad del primer año en que se cometió el hecho al segundo año ya de trabajar en esos casos. Y el 2014, como ese es el año en que termina el estudio, simplemente tenemos el nivel de impunidad de ese año. Entonces se va a poder ir evaluando año con año cuánto baja ese porcentaje de impunidad. En este caso para homicidios, pero como vamos a ver más adelante, se puede hacer para cualquiera de los 700 delitos del Código Penal. Esta es otra forma de ver la gráfica anterior. Las curvas lo que unen son los puntos del primer año en que se cometió el homicidio.
Entonces ven ustedes la curva azul, es el primer año de impunidad de los homicidios de ese año correspondiente. Y ven que tiene una pendiente negativa, ¿verdad?, hacia abajo, porque eso significa que también en el primer año en que se comete el homicidio, se establece la denuncia, ya estamos partiendo de un menor nivel de impunidad. Y conforme pasa el tiempo, va bajando el nivel de impunidad. Y ven ustedes, por ejemplo, el segundo año, la línea naranja, baja la impunidad respecto al azul, pero baja más aceleradamente en los últimos años. Esta es una muestra de la efectividad y de la eficiencia del MP y del resto del sistema de justicia. Y ven cómo en la amarilla, por ejemplo, que es la impunidad al cuarto año, cómo logró disminuirse la impunidad. Claro que estamos en un rango de 100 a 90 de impunidad, pero eso es parte de los retos del sistema de justicia. Siguiente. Esta es simplemente una gráfica donde vemos por departamento de la República y están ordenados de Totonicapán a Guatemala, es decir, de donde hay menos denuncias hacia donde hay más denuncias. En este caso seguimos con homicidios. Y lo que pueden ver ustedes en la línea roja, la barra roja, es el número de acusaciones, el porcentaje de acusaciones. Ven, Totonicapán tiene un alto porcentaje de acusaciones. ¿Por qué? Porque en Totonicapán, entre otros factores, hay muy pocos homicidios. Entonces es mucho más fácil para la fiscalía que trabaja esa región montar los casos, porque sabemos precisamente que en el occidente, el altiplano indígena de Guatemala, tenemos tasas de homicidio mucho más bajas, incluso de un dígito. Entonces, al haber menos violencia, menos delitos, es más fácil responder al sistema de justicia. Mientras que en el caso extremo de Guatemala, donde en el departamento de Guatemala vivimos el 21% de la población, pero aquí se concentra el 32% de los homicidios de toda la República. Entonces el número de denuncias es el más alto y entonces la capacidad de respuesta del sistema es más difícil, aunque se ha logrado compensar con la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Igualmente la PNC ha tenido una unidad específica para atender los delitos contra la vida en el departamento de Guatemala, entonces se han concentrado más recursos donde más se necesita. Y finalmente la línea azul que está arriba o morada, lo que nos está indicando es que los niveles de impunidad varían de lugar a lugar y eso tiene que ver también con la capacidad de presencia en el territorio, tanto de la policía, del MP, del INASIF, de las cortes. Estas gráficas que se ven un poco complejas o confusas, simplemente lo que quieren mostrar es que esto que les presentamos sobre homicidios se puede aplicar para el resto de los delitos. Aquí lo aplicamos al caso de delitos contra la libertad sexual y lo que ustedes tienen que ver son estas curvas de colores, donde nuevamente se ve cómo en la medida que transcurre el tiempo va cayendo la impunidad. Y claro, ahí, como pueden ver ahí en la línea azul, que son los delitos cometidos en el 2009, va cayendo más aceleradamente y los datos del final son las impunidades medidas para los delitos de cada año en el 2014. Este es para el caso de extorsiones, donde sobresale el año 2008, que es la línea amarilla, que se logró una importante reducción en la impunidad. Siempre van a haber 2014, solo aparece un punto porque solo tenemos la data del 2014 y ya en 2015, al terminar el año, se puede medir nuevamente la impunidad para ese delito de lo ocurrido ese año. Y este es para trata de personas, donde también esfuerzos institucionales importantes redujeron la impunidad, como ven ustedes ahí, correspondiente al 2008. Y esto es ya donde podemos comparar con la herramienta distintos tipos de delitos. Ustedes ven que en el caso de femicidio, donde se creó toda una institucionalidad del Estado para responder a la violencia, a los asesinatos, homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres, ahí la impunidad es la menor. Se logra
un 73% de impunidad, porque además de que los delitos de ese tipo son por cada 8 hombres que son asesinados, es asesinada una mujer, la cantidad ya facilita, como mencionamos, la respuesta del sistema de justicia, pero también hay toda una institucionalidad que se creó para responder al fenómeno del femicidio. Y por el otro extremo tenemos la violencia contra la mujer, que parece paradójico por lo que les dije de la institucionalidad, pero precisamente esa institucionalidad parece haberle dado confianza a las mujeres para denunciar los abusos en el hogar, y eso hace que explote el número de denuncias, y ante ese éxito el mismo sistema de justicia se ve abrumado por el número de denuncias, y por eso ahí la impunidad en el caso de violencia contra la mujer es del 97%, y luego está extorsiones y muertes violentas. Le doy la palabra entonces al señor comisionado para concluir. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presencia, por la asistencia a esta presentación de esta herramienta que consideramos va a ser efectivamente muy útil para el diseño de política criminal, que es en lo que se ha empeñado la señora fiscal general desde su ingreso a la Fiscalía ya hace bastantes meses. Parece que el tiempo que ha sido realmente corto ha sido tan intenso que es como que lleváramos años en este trabajo. Pero lo que queríamos resaltar en uno de los aspectos es esta otra forma de medir impunidad, porque es en realidad más dinámica, permite verificar en momentos específicos, pero de acuerdo con esta conjunción de variables que ha mostrado Carlos en su exposición, y de mucha más realidad, atendiendo además a la definición inicial que se hace del concepto, en cuanto, como han podido ver, no estamos considerando sentencias absolutorias, particularmente en los hechos de homicidio, en los que es indudable que esa muerte violenta se produce, porque una sentencia absolutoria es impunidad. Alguien tuvo que haber matado a la persona, y si se absuelve, a menos que sea porque el hecho no existió o porque no es delito, que finalmente se acredite que no es una muerte por mano ajena, sino que fue un suicidio, una sentencia absolutoria significaría impunidad, no se ha penado al responsable del hecho. Y entonces por eso decíamos que la impunidad desde esta perspectiva dinámica depende no solo del delito en el desglose que se puede hacer con todas las 700 categorías previstas en el Código Penal, sino también de la fecha en la que se comete, de la salida que se le dé, según sea desestimación, salida alterna, acusación o sentencia, y del momento en el cual se mide. Sin embargo, en el largo plazo, la impunidad se vuelve una constante por la ausencia de nuevas acusaciones, desestimaciones o salidas alternas o sentencias de condena. De ahí que una importante conclusión es que para reducir el número, que es necesario reducir el número de delitos o aumentar el número de condenas como fórmula para reducir la impunidad. Es decir, solo hay dos posibilidades de reducir impunidad, independientemente consideradas o combinadas: o se cometen menos delitos o
se dictan más sentencias condenatorias, es decir, una mayor actuación en la prevención o una mayor actuación en la represión o la combinación, que es lo deseable naturalmente, de la prevención con la represión. Vimos la importante herramienta que constituye el sistema informático de control de la investigación del SICOM, que tiene el Ministerio Público, lo que ha permitido esa medición de la impunidad de delitos cometidos a partir del año 2008. Se ha aplicado además este modelo a los eslabones del sistema de justicia, de manera que no está solo en cuanto a la acción del Ministerio Público, sino también del organismo judicial, y que permite identificar la efectividad y la eficacia de cada uno de los órganos que integran el sistema de justicia por cada año y por cada delito. Esta herramienta, con el análisis que naturalmente debe hacerse de tiempos y costos de investigaciones, va a permitir además al Ministerio Público poder focalizar su trabajo investigativo, lo que naturalmente incide en la eficiencia y en la eficacia del Ministerio Público, pero también del sistema de justicia en su conjunto. Quisimos tomar para esta presentación el ejemplo de los homicidios, porque es en general el que muestra menor impunidad, no solo en Guatemala, sino en general en el mundo, porque hay una frecuencia relativamente más baja en comparación con los demás delitos. Y en este caso, como se ha demostrado en la presentación que ha hecho Carlos Mendoza, la impunidad ha mejorado sostenidamente en Guatemala, particularmente desde el año 2011. En el periodo 2005-2014, el Ministerio Público ha logrado investigar entre el 11 y el 26% de las muertes violentas registradas en el SICOM, mientras que el organismo judicial muestra índices entre el 49 y el 75% de las acusaciones sentenciadas. De estas, las sentencias absolutorias han disminuido, llegando a cifras del 12-14% de las acusaciones totales en 2012 y 2013. Y este es un dato también muy importante porque está mostrando la mayor efectividad en la actuación, la mayor eficacia en la actividad del Ministerio Público, en cuanto son acusaciones mucho mejor construidas, con mucho mayor fundamento probatorio, que es lo que correlativamente va a implicar que las sentencias absolutorias tengan esta disminución. Es decir, en la medida en que en un proceso ascendente de acusaciones que se van formulando hay también un proceso ascendente de sentencias condenatorias, implica que esas acusaciones están mucho mejor construidas, mucho mejor apoyadas en las pruebas, y por esa razón podemos afirmar que hay, en cuanto a las capacidades del sistema de justicia en su conjunto en Guatemala, hoy un incremento en esas capacidades para la represión del delito, particularmente, insisto, considerando el homicidio. Sin embargo, esto muestra, como hemos venido sosteniendo, la necesidad de un fortalecimiento institucional, financiero, de recursos humanos, de despliegue territorial del Ministerio Público,
porque en las condiciones actuales solo está logrando salidas positivas para un promedio del 10% de los casos de homicidio cometidos en el país. Muestra, de todas maneras, una mejora en la eficiencia y eficacia de la investigación, como les indicaba, con un mayor número de acusaciones y una mayor calidad también en estas acusaciones, de manera que las sentencias absolutorias en relación con las sentencias de condena ya hay un gran incremento en las sentencias de condena, una mayor disminución en las sentencias absolutorias. Consideramos que con una herramienta de este tipo el Ministerio Público puede convertirse en una entidad pionera, porque contando con un instrumento de esta naturaleza que permite una medición exacta y generar estadísticas del momento sobre la eficiencia y la eficacia, pues va a poder desarrollar en mucha mejor medida su actividad. Y esta información que puede obtenerse en las condiciones indicadas, ya luego al final seguramente podremos ver un ejemplo de funcionamiento, porque a esta información además va a tener acceso todo el público. Consideramos que esta es una demostración adicional de la transparencia que el sistema de justicia debe tener, de manera que cualquier ciudadano podrá acceder a una página en la que podrá obtener la información del momento en términos de impunidad, identificado por delitos, por años, porque como el tema de la impunidad también es un problema que compete a todos los guatemaltecos deben saber cuál es la situación de su impunidad y no se pretende ocultar ni para tratar de minimizar, ni destacar para tratar de exagerar ninguna cifra, sino esta es la realidad de impunidad que tiene Guatemala en el momento de hoy, fácilmente verificable pues por quien acceda a la página. Con todo esto, lo que vemos es que para que Guatemala, con los niveles actuales de efectividad, alcance los niveles de impunidad en materia de homicidios en el continente americano, que es, como se mostraba al inicio, un 80% como máximo, la tasa de homicidios tendría que llegar a 25 por 100.000 habitantes. En el momento de hoy estamos alrededor de 34, 35 es la indicación por 100.000 habitantes. Y esto es para llegar a la media americana, para alcanzar los niveles del promedio mundial, que es más o menos igual al de Asia, de poco más del 50% de impunidad. La tasa de homicidios tendría que ser entre el 12 y el 13 por 100.000 habitantes. Esto es en una de los aspectos de posibilidad de disminución de impunidad que les señalaba. Si se cometen menos homicidios, habrá menos impunidad. Es decir, para llegar al 80% se requiere 25 por 100.000, pero para llegar al 12 o el 13, para llegar al 50%, se requiere 12 o 13 homicidios por 100.000. Y para igualar a Europa, que tiene la tasa del 20%, habría que reducir los homicidios a 5 por 100.000, entre 5 y 7 por 100.000 habitantes. Y desde la otra perspectiva, si se aumentara en un 500%, la eficacia del sistema de justicia y se mantuviera la cantidad
promedio de homicidios en Guatemala de los últimos años, es decir, 6.000 homicidios por año, lo que requeriría incrementar entonces de manera proporcional el número de fiscales, jueces y su correspondiente presupuesto para que Guatemala alcance con este incremento del 500% los niveles promedio de tasa de impunidad de América. Tendríamos que esperar 10 años. Si con ese 500% de aumento en la eficacia del sistema de justicia quisiéramos equiparar a Asia o el promedio mundial, habría que esperar 20 años. Y si quisiéramos el de Europa, se requerirían 50 años. Una condición de difícil alcance en las condiciones actuales que muestra, una vez más, cómo la prevención de la incidencia delictiva tiene necesariamente que acompañar el fortalecimiento del sistema de justicia, porque el sistema por sí solo no cuenta la capacidad para ser eficaz frente a esta magnitud de la actividad delictiva en el país. Esta fue parte de la conferencia de prensa que ha brindado el Ministerio Público y la CICIG en nuestro país. Importantes detalles que nos ha brindado Iván.